La Juventus finalmente encuentra salidas para los jugadores con los que no cuenta para su futuro proyecto con Igor Tudor. El primero de ellos es el caso de Samuel Mbangoula. Su futuro está muy cerca de estar resuelto porque, según informaciones que circulan a estas horas aquí en Italia, la Juventus habría llegado a un acuerdo con el Werder Bremen de la Bundesliga para hacerse con los servicios del jugador. El Werder Bremen está interesado en este joven jugador belga con un futuro que todavía no sabemos a qué puede llegar este jugador. Pero hay que decir que ha demostrado buenas cualidades en esta última temporada, sobre todo a inicios de temporada cuando contaba para el proyecto iniciado con Thiago Motta. Por ahora se habla de una cantidad que gira alrededor de los 10 millones de euros más 3 millones en variables. El extremo belga, Samuel Mbangoula, ya habría aceptado un contrato de 5 años con el Werder Bremen hasta 2030, después de haberse negado a ser transferido al Nottingham Forest, que tenía la intención de llevarlo a la Premier League. Hay que decir que Mbangoula es un caso bastante particular. Es un jugador de la cantera de la Juventus que parecía que las tenía todas consigo para hacerse con un puesto en el futuro, en la Juventus del futuro, o probablemente hasta la Juventus del presente, vistas las carencias que ha tenido la Juventus en esta última temporada. Pero finalmente le he mostrado la puerta de salida, sobre todo las elecciones que hizo el nuevo entrenador Igor Tudor, que lo ha utilizado desde que llegó a cuentagotas, y es algo que no ha sentado bien ni al jugador ni a sus agentes, porque a inicios de la temporada se intuía cómo podía convertirse en el Jolly, en el jugador que podía cubrir todas las posiciones del ataque en el proyecto de Thiago Motta, mientras que ha terminado por quedarse rezagado en segunda fila, luego de que el jugador de 21 años, que a decir la verdad fue la gran revelación, sobre todo de los primeros meses de la temporada pasada, cuando estaba Thiago Motta en la dirección técnica del equipo. Recordamos cómo en aquel primer partido de la temporada contra el Como marcó su primer gol en prácticamente su primer partido como jugador de la Juventus en Serie A. Luego, más adelante en el curso de la temporada, también marcó otros goles importantes, entre ellos el gol contra Bologna, ya en los minutos finales del partido. En total realizó 4 goles y 4 asistencias, considerando todas las competiciones. Después de, digamos, la desilusión del proyecto Thiago Motta, después que viene destituido Thiago Motta, el belga vio pocas oportunidades en el campo de juego, sobre todo considerando que Yildiz fue cambiado a la posición que ocupaba en Mbangoula del nuevo entrenador. Lo que, sumado a los pocos minutos que ya contaba, terminó por ser determinante en que no encontrara ya después más espacios para jugar y para disfrutar de minutos. Ya hemos hablado de Mbangoula en videos anteriores en el canal, y ya hemos podido entender que este jugador de gran potencial, la Juventus lo está utilizando como una moneda de cambio, o no como una moneda de cambio, sino como un medio para hacer caja, porque necesita sobre todo el cash, necesita el efectivo, necesita recursos para afrontar lo que le resta del mercado de fichajes y sobre todo los jugadores que ha pedido el nuevo entrenador. Porque es realmente lo que sucede cuando un equipo como la Juventus, un club como la Juventus histórico, inicia a perder el norte. Un proyecto después de otro, un proyecto que falla, un proyecto que fracasa,
no solo este último con Thiago Motta, es que en las últimas temporadas la Juventus, desde que se fue Antonio Conte, diría, lo mejor que podemos decir, desde aquella temporada en que terminó Antonio Conte, la Juventus ha perdido el norte. La Juventus ha pasado de querer jugar al más puro catenaccio italiano a jugar al tiki-taka a probar a jugar al tiki-taka con Mauricio Sarri, luego probando lo mismo con Pirlo, luego regresa Allegri de nuevo a defender, luego Thiago Motta de nuevo a posesión y a tiki-taka, ahora cambia otra vez con Igor Tudor a una especie de defensa, transiciones rápidas. Es como el no sé a qué juego, y ese no sé a qué juego provoca que jugadores que antes servían y eran válidos para un estilo de juego, para un proyecto, ahora no lo son más. ¿Y qué sucede? Que todo este dinero invertido, porque es increíble que un equipo que se ha construido la temporada anterior para Thiago Motta, que sabemos ya un entrenador que gusta de la posesión de balón, de las transiciones elaboradas, de jugadores que traten bien el balón, jugadores técnicos, se le han traído jugadores, como por ejemplo Nico González, también se le ha traído, también llegó Douglas Luiz como una petición expresa del entrenador brasileño, que eran todos jugadores que estaban llamados a hacer funcionar el estilo de juego que proponía Thiago Motta. Lógicamente, una vez que el proyecto se termina, una vez que el proyecto fracasa en cuestión de 5, 6, 7, 8 meses que fracasa el proyecto, ¿qué sucede? Todos estos jugadores que una vez te servían, que una vez los encontrabas necesarios para hacer funcionar este proyecto, ahora no te sirven más. Y la Juventus se ha encontrado esta temporada con el tener que cambiar todo un equipo, prácticamente el 50-60% de sus titulares, porque no le sirven a este nuevo entrenador para el estilo de juego que propone, que es un estilo totalmente diferente. Es un estilo de más defensa, es un estilo de transiciones rápidas, es un estilo de mucha más verticalidad, como ya hemos analizado aquí en el canal. Y caballero, esto demuestra cómo de importante es tener las cosas claras en cuanto al proyecto deportivo por el que quiere apostar la dirección del club, sea la presidencia, la dirección deportiva. Son ellos los que determinan en quién confiar y sobre todo a veces también los aficionados, porque son los aficionados que generalmente inician y terminan proyectos. Quizás más terminan proyectos, porque los proyectos se inician desde las oficinas, pero se terminan en las gradas. Se terminan cuando en las gradas no se está contento, cuando en las gradas no se tiene paciencia, cuando en las gradas se inicia a silbar, cuando esos silbidos y ese descontento se traspasa a las redes sociales, cuando se inicia a crear este ambiente de inconformidad y de desilusión, porque muchos quizás esperaban de Thiago Motta un inicio mucho más de lo que dio, se esperaban muchísimo más, puedo decir. Pero también hay que decir que no se tuvo ninguna paciencia. Y no es por defender a Thiago Motta, sino que hay que también entender cómo de difícil es llegar a una Juventus en dificultad, una Juventus que necesita ganar a un club grande y tener esa exigencia no solo de demostrar que tu estilo de juego es válido, sino corroborarlo con resultados. Y fue algo que Thiago Motta, al menos en sus primeros meses, no logró plasmar sobre el papel, porque su Juventus no terminó de arrancar, quizás porque le faltaban piezas fundamentales, quizás porque jugadores llamados a liderar ese centro del campo, como es el caso de Douglas Luiz, no terminó de explotar, no terminó de arrancar, y esto dio como resultado que ese proyecto fracasara, pero fracasara debido a la presión que ejerció
la afición, la presión que ejercieron los fans, a la presión que el club sintió que tendría que cambiar algo. Y es importante que para esta temporada, sobre todo los aficionados puedan entender que es una Juventus que se está rehaciendo de nuevo. Es una Juventus que está donde mismo estaba hace un año, hace 2 años, en la misma situación. Una Juventus que se está reconstruyendo, una Juventus que todavía a día de hoy no termina de encontrar un estilo de juego que los haga, digamos, que sea característico, un estilo de juego que tú puedas decir, la Juventus juega de esta manera y juega así siempre. Y eso es lo que está tratando de crear Igor Tudor, este nuevo entrenador que, como ya hemos visto, tiene buenos principios de juego, tiene buenas ideas, y hay que ver y esperar si esas ideas pueden calar y meter raíces sobre todo en la mentalidad de los jugadores, porque son jugadores que vienen de una mentalidad diferente, de una mentalidad del calma, pasa el balón, posesión de seguridad. Ahora, al tener que correr, presionar, verticalizar, es diferente, y yo solo espero, sobre todo por el bien de la Juventus, que puedan tener un poco más de paciencia de la que tuvieron con Thiago Motta. Bien, yo lo dejo aquí. Esto fue también, aparte de una información que les traje, también un poco de reflexión en lo que a la Juventus se refiere y a cómo se puede mostrar este nuevo proyecto que parece que tienen intenciones de comenzar esta próxima temporada. Por el momento, como ya dije, lo dejo aquí. Déjenme sus impresiones en la caja de comentarios y no olviden de dar like y suscribirse al canal. Hasta el próximo video.